Bueno, muy buenas tardes. Me da mucho gusto. Somos pocos, pero con ganas de tratar de aprender aquí. Mi nombre soy el doctor Carlos Macuset y vamos a hablar generalmente en muchos eventos no se habla mucho de la anestesia. ¿Por qué? Porque en algunas ocasiones caemos en el error que ya sabemos o como no pasa en algunas ocasiones algo que nos pueda afectar, entonces pues no le damos muchas veces la importancia que hay, ¿verdad? Entonces la idea de esta plática es que en cualquier momento si hay alguna duda o algo me lo pueden hacer saber y aquí le tratamos de responder. Yo creo que sí, yo creo que sí lo voy a molestar, señor, si me pasa las... Sí, por favor. Ya, parece que. Entonces, el objetivo de esta plática es conocer realmente cuál podría ser el medicamento o el anestésico ideal. Ideal no puede ser, pero sí puede ser el mejor medicamento para cada paciente. Y siempre lo digo yo con tristeza. Si respetamos las dosis, si respetamos todo lo que... Gracias. A ver. No, bueno, no se ve. Muchas gracias. Si respetamos las dosis, si anestesiamos de una manera muy lenta, vamos a evitar una gran cantidad de accidentes y complicaciones. Yo se los puedo decir ya puedo hablar de tantos años, llevo yo 40 años en esto, y afortunadamente no he tenido consecuencias graves a la aplicación de la anestesia. Lo que sí les puedo decir que cuando he tenido alguna situación es por mi culpa porque no supe valorar al paciente en la historia clínica e hice cosas que no debo de hacer, como anestesiar muy rápido o poner dosis que no le corresponden. Entonces, vamos a hablar de cosas muy generales, ¿sí? De lo que es la farmacocinética y la farmacodinámica. Efectivamente nos vamos a ir un poquitito más con lo que es el estudio de los procesos metabólicos, que es la farmacocinética, pero la farmacodinámica también tiene que ver con la situación de lo que es absorción, distribución, etcétera. No sé si quieran pasarse aquí adelante o algo, ¿no? También. No muerdo. Bueno, tenemos que saber qué es lo que estamos poniendo y por qué lo estamos poniendo, ¿sí? La penetración al nervio del anestésico local se hace que la forma no ionizada, todos los medicamentos en general y más los anestésicos locales tienen un grado de ionización, que quiere decir un grado de carga que tienen esas moléculas. Los anestésicos que no tienen una carga muy grande son los anestésicos que son los liposolubles, que son los más rápidos en la acción. Pero al aplicar un anestésico local, nosotros tenemos que ver lo que es el pH y lo que es la constante de ionización, que es el pKa. Esta constante de ionización quiere decir que el 50% de las moléculas del anestésico local están cargadas o no. Y el pKa tiene una relación muy importante porque un anestésico, y ahí tenemos que empezar a ver, porque yo tengo que seleccionar, yo nada más ya no era como yo lo aprendí, cualquier anestésico, no, hay anestésicos con características especiales que nos van a ayudar a que el paciente reciba una anestesia local satisfactoria y evitar también problemas. Y las moléculas menos ionizadas o menos cargadas son las que atraviesan más rápido lo que es el nervio. Por lo tanto, van a hacer mayor efecto y van a tener una mayor potencia. Bueno, los fármacos, me estoy yendo rapidito para entrar en materia, son cuestiones generales. Los fármacos, los anestésicos locales, se clasifican de acuerdo a la potencia. Aquí tenemos anestésicos, de hecho, los tres anestésicos locales que se utilizan aquí en México es la mepivacaína, lidocaína y la articaína, que son anestésicos de una potencia baja, intermedia y alta. El anestésico más potente que tenemos en México es la articaína, ¿sí? Esa tiene un porcentaje del 4%. Y la articaína es un medicamento excelente para muchos de los procedimientos en pacientes sanos, ¿sí? Ahorita lo vamos a ver.
Entonces, la potencia se mide en los términos de la capacidad que tenga el anestésico local de inhibir la conducción nerviosa. Y la liposolubilidad va a determinar también la potencia. Un anestésico más liposoluble va a ser más efectivo. Para recordar, existen anestésicos, ¿sí?, que son éster y del tipo amida. Los anestésicos del tipo éster ya no se utilizan para la cuestión odontológica, pero sí se utilizan en diferentes áreas y como anestésico tópico, que es la que tenemos, ¿sí?, que es al 20%. Pero la articaína es un anestésico potente porque tiene un anillo que se llama un anillo tiófeno. Ese anillo tiófeno hace que sea con características del tipo éster, pero no va a tener tanta toxicidad como los anestésicos del tipo amida. ¿Ok? El tipo de anestésico local, la concentración, la técnica de la inyección y la vascularización del área, así como el metabolismo, ¿sí?, van a influir definitivamente en el anestésico que vamos a nosotros a elegir. Vamos a entrar más en el tema. ¿Cuál sería ustedes el prototipo para seleccionar un anestésico local? ¿Por qué voy a seleccionar este anestésico local para estos pacientes? ¿En qué tenemos que pensar? ¿Sí? ¿En qué tenemos que pensar? Sí, doctor. Exactamente. Primero, ¿qué tipo de tratamiento e intervención voy a realizar? Después, salud del paciente. Eso vamos a poner un poquitito antes del tipo de tratamiento, hacer una excelente historia clínica para ver qué tipo de problemas tiene ese paciente. Después, el tipo de tratamiento. ¿Qué otra cosa también? ¿Perdón? La zona donde vamos a aplicar un anestésico local. Hay zonas más vascularizadas, que hay una mayor absorción, por lo tanto, el medicamento no va a lo mejor a durar mucho. ¿Qué más? ¿Qué más se podrá? Exactamente, doctor. Tiene usted toda la razón. La duración que en mis manos está en el procedimiento. Si yo soy o voy a utilizar un anestésico local y soy muy hábil, porque tenemos que ser hábil, pues voy a utilizar un anestésico probablemente que no dure tanto en la anestesia del trabajo, porque a veces confundimos la duración en los tejidos con la duración del tiempo de trabajo. ¿Sí? Bueno, entre más pongamos de piquetitos a un lado, la velocidad de la inyección, siempre existe el riesgo de una toxicidad. La anestesia no es ni por acupuntura ni por inundación. No entre más anestesia pongamos, ¿sí? Una idea que tengan cuánto tiene de espacio el espacio etérico mandibular en donde se coloca el anestésico. Tiene un espacio aproximadamente de unos 3 o 4 mililitros. Entonces, si ponemos a lo mejor 5 cartuchos, que cada cartucho tiene 1 punto, ya son 10 mililitros, entonces se va a empezar a salir por las orejas. Pues no, ¿verdad? Pero sí tenemos nosotros que tratar de poner la cantidad adecuada. Importantísimo también saber y conocer, ¿sí?, lo que se llama las vidas medias de excreción. Una vida media de todos los medicamentos que hay quiere decir que el 50% del anestésico local ya está en el hígado y se empieza a metabolizar. Entonces tenemos que tener esa importancia. Y de acuerdo al tipo de anestésico, tienen una vida media que es muy similar. De todos los anestésicos locales, el promedio de que el anestésico llegue a lo que es el hígado va de 30 a 40 minutos. Yo tengo que saber y conocerme que si probablemente yo vaya a tardarme un poco más, yo tengo que extender mi anestesia, tengo que extender el tiempo para trabajar. Y si yo sé que la mepivacaína, por decir, son cifras aproximadas, me va a durar 30 minutos de anestesia de trabajo, porque me puede durar 8 horas en el labio
o en la zona, pero eso no quiere decir que no vaya a haber dolor, porque el tiempo es de 30, 40 minutos. Si yo pienso que me voy a tardar un poco más, la manera de extender yo mi anestesia es antes, porque yo tengo que estar concentrado, colocar una nueva dosis para que exista en el organismo y se distribuya por las proteínas plasmáticas para llegar al lugar. Eso es importante, porque el paciente no debe de sentir ninguna molestia más, dolor, en el momento que está anestesiado. Generalmente confunden los pacientes dolor con sentir la anestesia. Eso es parte de lo que en la mañana estábamos hablando de eso, de una psicoterapia, que tenemos que estar informando al paciente qué va a sentir o qué no va a sentir. Por aquí ya. Perdón. Bueno. Seiko es la única empresa pues no sé si, no tengo yo conocimiento que tenga el anestésico lidocaína sin vasoconstrictor. Tenemos nosotros que ser y ver las opciones que tenemos aquí para poder darle una anestesia satisfactoria a nuestros pacientes. La lidocaína con vasoconstrictor y sin vasoconstrictor es un clorhidrato de lidocaína, son puras sales anestésicas. Desde noviembre de 1948 fue cuando se introdujo en la práctica odontológica. De hecho, era el único anestésico local. Tiene un pK de 7.9. Yo tengo que empezar a conocer lo que estoy poniendo. Yo sé que el pK de 7.9 es el grado de ionización, pero hay anestésicos que tienen un pK más bajo. ¿Por qué se los digo esto? ¿Qué me pueden ustedes decir que si obra un anestésico local en un proceso infeccioso o no? ¿No hace efecto? En realidad yo siento que es lo que pensamos o lo que nos enseñaron, pero efectivamente, un anestésico local, si se pone en un medio ácido o cercano a un medio ácido, lo que va a aumentar va a ser el pKa. Por decir, si yo pongo lidocaína cercano a un proceso infeccioso, no estoy diciendo que se deba poner o no se ponga, pero en parte, ¿por qué no hace efecto? Porque al estar el anestésico local en un medio ácido, su pKa se eleva. Entonces, a lo mejor, es una suposición, en lugar de ser el pKa de 7.9, se va a 10, ¿sí? ¿Y qué pasa si se va a 10? Que va a estar más ionizada la molécula, por lo tanto no pasa tan rápido. Por eso tenemos en las técnicas de anestesia que anestesiamos nervios, no anestesiamos dientes. Y nosotros lo que tenemos que hacer es anestesiar a lo que se llama distancia. Características de la lidocaína, hay que conocer lo que pongamos. Ya no es voy a poner cualquier anestésico. Yo tengo que saber, porque como dije al principio, podemos evitar muchos accidentes. Yo me dedico a un área ahí en la ciudad de Monterrey a lo que es pues defender a dentistas que por alguna situación tuvieron pues algún accidente o algo. Y la gran mayoría de lo que se ve es que desgraciadamente no supieron lo que estaban poniendo. Entonces, si yo sé lo que estoy poniendo, voy a evitar mucho que pues tenga algún problema el paciente. No es correcto colocar, como sea, la anestesia no es ni por acupuntura, ni por inundación, niveles. En Monterrey no sé quién, bueno, sí sé quién, pero a los muchachos se les enseña, yo soy maestro de ahí, yo no lo enseño, a que van a hacer una extracción, yo estoy en el ramo de cirugía, y alrededor del diente, ¿sí? Alrededor del diente ponen anestesia, 2 o 3 piquetes. Eso hace una vasoconstricción tremenda, pero aparte, si yo estoy metiendo mucho anestesia, aunque sean pequeñas cantidades, hay un fenómeno que se llama taquifilaxia, que incrementos de las funciones y de las dosis tan pequeñas puede causar toxicidad. Entonces, evitar
hacer eso. Y en la lidocaína tiene un periodo de latencia. Si recuerdan, el periodo de latencia es el tiempo que tarda un anestésico en empezar o hacer efecto desde que se infiltra hasta que empieza a hacer efecto. Y el periodo de latencia de todos los anestésicos va de 2 a 5 minutos. Yo siempre les recomiendo, porque para mí son puras recomendaciones, ¿sí? Yo les recomiendo que no pueden empezar a trabajar antes de 5 minutos porque no sabemos. Y muchas veces pasa un minuto, pues le va a molestar al paciente y ponemos más anestesia, más anestesia. Entonces, yo recomiendo no poner así. Esto para mí es la base, no sé si quieren tomar una foto o algo. Si yo conozco esto, que es la base de la anestesia, es la base de la anestesia, si yo conozco esto, les doy mi palabra de honor que se van a reducir accidentes y complicaciones en un porcentaje altísimo. Ya no es poner cuántos cartuchos se le pueden poner a un paciente. ¿Cuántos? ¿Cuántos se le podrán poner? ¿3? ¿5? ¿Alguien más? ¿Quién da más? 500 miligramos. Si yo les dijera que la semana pasada puse 1500 cartuchos a un paciente, ¿me creerían o no? Entonces soy un mentiroso. ¿Sí? Sí me han dicho que soy un mentiroso, pero no soy tan mentiroso. ¿Por qué? Porque yo no pongo, bueno, primero compré la anestesia aquí en Seico, ¿verdad? Bueno, allá en Seico. Compré 30 cajas de anestesia. Acosté al paciente y le puse una caja, 2 cajas, 3. Le puse 1500 cartuchos. Doctores, nosotros no ponemos cartuchos. El cartucho es un simple y sencillo envase. Nosotros ponemos y debemos de saber una dosis que se debe poner a cada paciente con lo que es la dosis más recomendable, que es de 7 miligramos por kilogramo de peso. 7 miligramos. A un niño de 20 kilos, lo que más le puedo poner son 140 miligramos. Que si lo pongo al 2% y cada cartucho tiene 36, aproximadamente 4 cartuchos, ¿verdad? Entonces, el éxito de una técnica de anestesia es que lleguemos al lugar correcto y que pongamos la menor cantidad de anestésico con la mayor concentración. Entre mayor concentración pongamos, va a ser esto mucho mejor. ¿Sí? ¿Ya lo pasan? La lidocaína, que Seico es el único aquí en México que hay que ofrece la lidocaína sin vasoconstrictor. Aquí ya baja mucho la dosis, 300 miligramos, el cartucho es de 36 y es una excelente opción para pacientes, ¿sí? Que quizá, que ahorita lo vamos a romper un tabú muy importante, que quizá no se haya recibido o no tengamos el conocimiento de que se puede poner a un paciente con problemas cardiovasculares con y sin vasoconstrictor. Mepivacaína para mí es el mejor anestésico que existe. Otra vez. ¿Cómo? ¿Cómo? Ah, ya, perdón. Perdón por el grito. Clasificación AMIDA también se introdujo a la situación odontológica hasta el año de 1961, en 60. Este tiene un pK más bajo, es un anestésico que se pudiera, gracias, que se pudiera utilizar, ¿sí? En lo que es, pues, procesos infecciosos y se utiliza también o se puede utilizar en pacientes con problemas cardíacos, que ahorita lo vamos a ver en cada enfermedad, y es un excelente anestésico. Características: acción intermedia también, efecto vasodilatador menos marcado, duración más prolongada, aproximadamente un 20%. Los que hayan aplicado mepivacaína en algunas ocasiones se ve como una zona. Todos los anestésicos son vasodilatadores, pero como que se ve una zona más o menos isquémica, ¿verdad? Eso muchas veces no nos damos cuenta de lo que estamos poniendo, nos puede ayudar. Mepivacaína al 2% con epinefrina, son idénticas las dosis que la lidocaína al 2%. Aquí la mepivacaína al 3% ya cambia. Cada cartucho tiene 54 miligramos,
ya no son 36, ¿sí? Y es más o menos el mismo tiempo. La situación aquí es que muchas veces cometemos el error. Te estoy dando la espalda, ¿no? Perdón que te dé la espalda. La situación es que pensamos muchas veces que un anestésico sin vasoconstrictor es... Ay, gracias, más fácil, ¿eh? Que un anestésico sin vasoconstrictor es menos tóxico y menos problemático. Un anestésico sin vasoconstrictor es más peligroso que un anestésico con vasoconstrictor. ¿Por qué? Porque viene un porcentaje más alto, es más potente. Son 54 miligramos por cartucho. Segundo, como no tiene vasoconstrictor, se absorbe más rápido, entonces puede caer mayor toxicidad. Hay que saber realmente cuándo debemos de utilizar uno con o sin vasoconstrictor. En pacientes sanos sobre todo. Y la articaína, que cuando llegó aquí decían que era un anestésico más nuevo, bueno, viene desde el 2000, es un excelente anestésico local, excelente, en el cual nosotros, sí, podemos utilizar menor cantidad de anestésico para diferentes procedimientos. ¿Ok? Características, pues un anioteófeno que lo hace ser un poquito más del tipo éster, un periodo de latencia más rápido, es el más liposoluble y es el anestésico de mayor potencia. No existe una dosis máxima porque nunca se ha llegado a las dosis máximas, pero tiene una dosis media recomendada también de 7 miligramos, pero aquí ya el cartucho tiene 72 miligramos. No es posible. En la mañana estábamos haciendo conversiones de que no es posible aplicar, ¿sí?, si no tenemos la dosis. Vimos en un caso un paciente de 10 kilos, sobre todo un niño, que si se podía poner la articaína en un niño de 10 kilos, no se puede poner más que un solo cartucho, ¿sí? Porque el cartucho tiene 72 y la dosis máxima era de 70. Entonces, es esto ahí. El uso de la articaína se puede utilizar perfectamente en niños. Generalmente no es muy recomendable que se utilice en niños menores de 5 años, ya que la mielinización todavía no está acabada, entonces puede llegar más rápido y ser más tóxico. Pero si respetamos las dosis y lo anestesiamos en mínimo 60 segundos cualquier anestésico, vamos a quitar muchos problemas. El hecho de que no tengamos aquí en México de 1 por 200,000, el hecho es que no tiene tanta relevancia al aplicar con una epinefrina de 1 por 100,000 que con uno de 1 por 200,000. Anestésico tópico, el que ustedes deseen, y vamos bien en tiempo, porque ¿sí? Perdón que me fui muy rápido en esto, porque me voy a detener específicamente en enfermedades que nos competen mucho, porque tenemos solo un tiempo. Bueno, ahora sí, vamos a empezar con lo que es el paciente. Siempre se tiene que hacer una historia clínica perfecta y también valorar anestésicamente al paciente. Cualquier tipo de anestésico local, o de anestesia general que se vaya a aplicar a un paciente, tenemos que regularnos por la clasificación de la Sociedad Americana de Anestesiología, en el cual, dependiendo del tipo de paciente y sus problemas, tenemos desde ASA 1 hasta ASA 6. Generalmente, la gran mayoría de los pacientes que atendemos en la práctica dental son ASA 3 y ASA 4. Preguntas importantes. Le voy a hacer referencia aquí al doctor. Mi suegro fue el doctor Javier Sánchez Torres, no sé si lo conoció. Bueno, un cirujano maxilofacial, ¿sí? Y esto era lo que él siempre decía. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué tratamiento voy a hacer? Y en específico, ¿a quién se lo voy a hacer? El qué voy a hacer puede ser una endodoncia, una extracción. Entonces ahí ya tengo yo que seleccionar mi anestésico para el tipo de tratamiento que voy a realizar. ¿Y a quién se lo voy a realizar? Pues efectivamente al paciente. Valorar riesgo y beneficio. Es que yo no puedo hacer esto porque a lo mejor le puede pasar, a lo mejor no existe. Si tengo la mayoría de los cuidados, no vamos a tener problemas, ¿sí?
Una de las situaciones que tenemos que tener cuidado son con las que son las interacciones de los anestésicos locales, ¿sí? Una interacción farmacodinámica tiene que ver con cuando dos medicamentos se combinan, que algunos de ellos pueden dar un efecto más avanzado, pero otros sí se pueden contraponer. Entonces, los efectos farmacocinéticos que también se tienen que ver es los efectos que pueden ocasionar contra el metabolismo del paciente. Entonces, tenemos nosotros que seleccionar de una manera correcta. Las reacciones farmacológicas tienen una clasificación por el doctor de Malamed, en el cual habla que las reacciones más peligrosas pueden ser probables o sospechosas son del tipo 1 y las reacciones menores posibles son las que número 5. Él en sus libros, ¿sí?, lo que él maneja es que es muy difícil que haya una interacción, no imposible, muy difícil si hay una interacción con los anestésicos locales si elegimos el anestésico correcto para cada paciente. ¿Cómo voy a seleccionar mi anestésico local? Lo dijimos al principio, pero tenemos que valorar cuánto tiempo me voy a tardar, si tengo que no extender la anestesia, si yo requiero de hemostasia, ¿sí? Por eso abajo tengo que utilizar con vasoconstrictor, si existe alguna contraindicación para aplicar al paciente el medicamento, si existe alguna enfermedad o algo. Bueno, anestésico ideal no hay, pero sí hay anestésico de elección. ¿Qué vamos a hacer en los pacientes sanos? En los pacientes sanos podemos aplicar cualquier tipo de anestésico, dependiendo de lo que vimos, dependiendo de lo que es la duración, dependiendo del tiempo de trabajo, sin ningún problema, siempre y cuando respetemos las dosis para ese paciente, ¿sí? Y que inyectemos de una manera muy lenta, no menos de 60 segundos. Los accidentes que he tenido yo, que afortunadamente, porque yo nada más conozco 2 personas que no tienen accidentes ni complicaciones ni nada, son los que no son dentistas y los mentirosos, ¿sí? Los mentirosos. Es que a mí nunca es la primera vez que me pasa. Sí, pues a mí también me pasó. Entonces, tenemos nosotros, ¿sí?, de saber que si yo anestesié muy rápido va a haber problemas, definitivamente. ¿Cuántas veces no han anestesiado a un paciente que llegó bien y de repente el paciente empieza a temblar un poquitito? ¿Y qué le decimos? ¿Está usted muy nervioso? ¿Eh? No, si yo llegué bien. Déjeme apagar el aire acondicionado porque tengo... No nos fijamos a la velocidad con que le inyectamos el anestésico local. Y esos son signos de toxicidad. Manejo conductual, a veces es más difícil atender a un paciente que no lo podemos tratar, ya sean niños o hay adultos que están peor que niños, y el manejo anestésico. Bueno, vamos a hablar de las enfermedades más frecuentes que podemos nosotros y de los pacientes que podemos nosotros atender aquí en nuestro consultorio. Los pacientes con problemas cardiovasculares se denominan ASA 3 y ASA 4. Bueno, aquí vamos a hablar de algo que ha sido un tabú, ¿sí? Yo vengo a recomendarles, no vengo a decirles esto porque al final de cuentas ustedes tienen que tomar la elección. ¿Qué sabemos o a mí en lo personal que me dijeron? Que si es posible aplicar un anestésico con vasoconstrictor a un paciente con problemas cardíacos. ¿Es posible o no? Dosis muy bajas, dice el doctor. Bueno, vamos a romper un tabú demostrado científicamente, ¿sí? No les estoy diciendo que lo hagan, porque también depende uno mucho que yo esté a gusto. Yo conozco cirujanos dentistas que la anestesia del nervio dental inferior la hacen con aguja larga, ¿sí? Otros la hacemos con aguja corta, ¿sí? Y siempre les recomiendo la mejor aguja para anestesiar al nervio dental inferior es la que funciona en mis manos y la que me da a mí tranquilidad y seguridad, ¿sí? Hay también tabú de que se rompen las agujas. Las agujas se pueden romper en todos lados, pero bueno. Bueno, esto también es de hablar de agujas ahorita. Bueno,
¿Qué pasa con la epinefrina? La epinefrina es un agonista adrenérgico que tiene muchísimas funciones en el organismo. Y esto, una de las cosas que hace, que estimula los receptores adrenérgicos alfa 1, alfa 2, beta 1 y beta 2. Y efectivamente, ¿sí? Los receptores adrenérgicos hay en todo el cuerpo, pero definitivamente la epinefrina actúa sobre los receptores beta 1, que son los que se encargan de la aceleración cardíaca, del aumento de la fuerza de contracción, de alteraciones de la función rítmica. Efectivamente, la epinefrina o adrenalina actúa directamente sobre el corazón. Bueno, y sobre otras situaciones. Fíjense muy bien. La secreción de adrenalina, ahorita ustedes que están bien tranquilitos, estamos segregando 0.54 microgramos por minuto. Si lo pasamos nosotros a miligramos, serían 0.00054 miligramos por minuto. ¿Sí? Está comprobado que cuando un paciente está bajo el estrés, la segregación de liberación de epinefrina o adrenalina aumenta hasta 40 veces cuando estamos muy estresados. Entonces, ¿qué pasa? La segregación de adrenalina bajo estrés se va a estar desde 0.0216 minutos. A los 20 minutos ya tenemos casi medio gramo de epinefrina en nuestro organismo. Y a los 30 minutos, 0.648, y a los 45 casi es 1 gramo que no se puede metabolizar. Y toda esa epinefrina, ¿hacia dónde se va? Al corazón, a los beta 1, y aumenta la presión arterial, aumenta todo. Ustedes piensan, anestesiando de una manera muy lenta, y el anestésico local. El anestésico local tiene de epinefrina 0.018 miligramos de epinefrina. Si nos regresamos varias, decíamos que la segregación es de 0.54 microgramos. El cartucho tiene 0.18 microgramos. ¿Sí? Entonces, ustedes piensan que el si segregamos nosotros por minuto 0.54 y el cartucho tiene 0.18, la epinefrina no hace que el paciente suba de hipertensión por medio del anestésico local. No lo hace. A un paciente con problemas cardiovasculares es posible colocar un cartucho con epinefrina que no pase de 0.04 miligramos. Y si yo lo inyecto muy lentamente, va a ser mejor. Ahora, si no me creen mucho, váyanse a las páginas de lo que es la Asociación Americana del Corazón y al ADA, en donde dice que la concentración de vasoconstrictores utilizados es posible que se pongan, no están contraindicadas para pacientes con enfermedad cardiovascular cuando se aplican muy lentamente. Esa es mi recomendación. Decíamos al principio, valorar riesgo-beneficio. Si ese paciente tiene 150-100, ¿sí? Yo no le voy a hacer cirugía de los 4 terceros molares, ¿sí? Pero sin embargo, si ese paciente tiene un dolor tremendo, está segregando epinefrina, pues valoro si realmente vale la pena, porque yo les recomiendo, ya que hay un doctor cirujano maxilofacial, el doctor Jesús Botello, amigo, compañero, ¿sí? Que ellos saben, los cirujanos maxilofaciales saben que es mejor quitar el problema que hay ahí, ¿sí? Porque eso va a generar más estrés y más problema. ¿Para qué voy a esperar 8 días con antibiótico o algo? Entonces, sí es posible,
pero si ustedes se sienten seguros con anestésico sin vasoconstrictor, adelante. Hacer extracciones con un anestésico sin vasoconstrictor, sangra más el paciente. Entonces, pero va a valorar riesgo-beneficio. ¿Qué medicamentos toman? Los medicamentos con problemas cardiovasculares, antihipertensivos, antiarrítmicos, ahí vienen nombres de los más generales, antianginosos, hemorreológicos, anticoagulantes. Estamos hablando del punto de vista de anestesia. Cuando nosotros, todo lo que les voy a decir son probabilidades, ¿sí? Son probabilidades que marcan los laboratorios. Pero yo les podría decir que ustedes a lo mejor han puesto anestésicos en pacientes con hipertiroidismo y muchas cosas, porque no sabemos, pero como ponemos dosis bajas, que esa es la tristeza de todo esto, no pasa nada, pero es importante que sepamos que sí puede llegar a pasar. Si yo pongo anestésicos sin vasoconstrictor, el metabolismo hepático puede disminuirse, ¿sí? Cuando son antihipertensivos con anestésicos con vasoconstrictor, ¿sí? Pueden provocar una elevación, ya lo vimos por los receptores beta 1, beta 2, etcétera. Pero tener cuidado, en el sector salud todavía siguen dando el metoprolol, porque con el metoprolol, ¿sí? Va a aumentar la frecuencia cardíaca por ese medicamento, va a aumentar un poco más. Pero si están utilizando uno, pero tengo opción de utilizar ahí sin vasoconstrictor, pues eso tenemos que conocer. Antiarrítmicos con anestésicos locales, evitar el uso de la lidocaína. ¿Por qué? Porque el anestésico de lidocaína también se utiliza como antiarrítmico. Entonces estamos sumando dos efectos a un paciente. Cuando son con epinefrina puede haber, todo es posibilidad, puede haber aumento, puede haber un poquitito más de arritmias cardíacas. Cuando el paciente está tomando digoxina, puedan aumentar las arritmias. Entonces, utilizamos anestésicos sin vasoconstrictor. Con anticoagulantes y hemorreológicos, el que ustedes decidan. Estoy hablando de anestesia, no del tratamiento, ¿sí? Porque muchas veces si está tomando anticoagulantes y le van a hacer una cirugía o le van a hacer algo, pues tenemos que tener control en eso. No sé si hubo una duda de los pacientes con problemas cardiovasculares, ¿sí? Bueno, ¿qué más tenemos frecuentemente en la consulta? Pacientes diabéticos. Desde el punto de vista anestésico, se le puede aplicar cualquier anestésico local a un paciente diabético. No tiene ninguna interacción con ningún medicamento ni nada. Es seguro 100% aplicar si están tomando los medicamentos en pacientes diabéticos. Así que no hay problema con eso. Pacientes con problemas asmáticos, aquí sí también tenemos que tener que se puede utilizar cualquier tipo de anestésico local. Yo les recomiendo que se utilice con epinefrina, porque la epinefrina a nivel pulmonar es un broncodilatador y a nivel arterial es un vasoconstrictor, o sea que sí es posible poner. Problemas hepáticos, aquí sí hay que tener un poco de cuidado, porque generalmente la mepivacaína se tarda en transformar. Cuando un paciente tiene problemas hepáticos, son incapaces de metabolizar muy rápido el anestésico. Aunque haya sufrido un trasplante, aunque haya tenido cirrosis o algo, sí es posible, respetando, y se lo van a soñar toda la noche, respetando dosis y la inyección lenta. Pacientes con medicamentos parahepáticos no tienen ninguna interacción, ninguna. El anestésico que ustedes quieran pueden poner, nada más que sea el que se metabolice más rápido. Graves de interacciones 4. Pacientes con problemas renales, lo mismito. Le pueden aplicar cualquier tipo de anestésico local sin ningún problema. Pacientes que utilizan medicamentos también sin ningún problema. No sé si vamos bien, la doctora, en tiempo, ¿sí? Porque si no, con gusto, si tenemos que cortarla porque hay otras actividades, les paso mi correo y con muchísimo gusto les mando toda la información. ¿Sí? ¿Me avisas, por favor? Bueno. Pacientes con enfermedades tiroideas. Probablemente sea una
de las contraindicaciones relativas para la aplicación de un anestésico local. Las únicas contraindicaciones absolutas es que sea alérgico a la anestesia, que sea alérgico al metabisulfito de sodio o que tenga un problema de unas glándulas, tumores en las glándulas suprarrenales, ¿sí? que ocasionan tumores que se llaman feocromocitoma. Ahí sí son absolutas. Ahí tendría que ser con anestesia general o algo. Pero tener mucho cuidado cuando hay enfermedades, sobre todo con el hipertiroidismo. ¿Sí? La adrenalina compite con lo que son las hormonas o las tiroideas, ¿sí? Y esto va a incrementar que se produzcan efectos cardiovasculares porque no compiten por el mismo receptor, ¿sí? Y al competir por el mismo receptor, pueden aumentar el número de la afinidad de receptores beta-adrenérgicos. ¿Qué quiere decir? Se aumentan los beta-adrenérgicos, que va a haber mayor cantidad de problemas cardíacos y puede haber arritmias e hipertensión. Grado de interacción 1. Mucho cuidado. Mi recomendación es, pacientes con hipertiroidismo, no aplicar vasoconstrictor. De hecho, yo en la historia clínica, si veo, ahí sí me da miedo aplicar con vasoconstrictor. No sé por qué, pero me da miedo. Pero, ¿cuántas veces no hemos anestesiado a un paciente con hipertiroidismo? ¿Y qué le pasó? Nada. Pero cuando nos pase, entonces sí. Mujeres embarazadas. Existe la clasificación de la FDA, el riesgo de medicamentos en el embarazo. La que nos compete es la categoría B y la categoría C, que no hay estudios clínicos relativos, pero por la gran cantidad de anestésico local que se pone en el mundo, se ha comprobado que no tienen efectos teratogénicos. Entonces, aquí, ¿cuál podemos utilizar? Si nada más es el embarazo, que no tenga condiciones por el mismo embarazo, hipertensión o esas cosas, cualquier tipo de anestésico. Lo que está prohibidísimo es colocar prilocaína. A una paciente embarazada le aplica uno prilocaína y puede morir de 6 a 8 horas porque se produce el efecto de la metahemoglobinemia, los famosos niños azules. La metahemoglobinemia es la pérdida de capacidad de transporte de oxígeno del glóbulo rojo. Y eso hace que no llegue suficiente sangre al cerebro, el paciente se siente cansado, etc. Entonces, no aplicar prilocaína. Y en el embarazo, pues se pueden colocar, ya sea en el uso de la lactancia o en el uso del embarazo, si es posible aplicar anestésicos locales. ¿Sí? Aquí también es importante, pues decir y hablar con el ginecólogo y decirle que también le tenga que explicar que sí es posible aplicar anestésicos con vasoconstrictor, eso, a excepción de lo que es la prilocaína. ¿Sí? Entonces, ¿cómo me doy cuenta que un paciente pudiera llegar a tener metamoglobinemia? Pues lógicamente por si hay cianosis, si hay labios cianóticos, etc. Pero ni buena historia clínica. No utilizar prilocaína. Grado de interacción 1, peligrosísimo. Pacientes con problemas gastrointestinales, ¿sí? Los antiulcerosos, si nosotros utilizamos cimetidina con lidocaína, va a haber aumento plasmático de lo que es la lidocaína y aparte pueden transformar la biotransformación. Si el paciente tiene problemas hepáticos, si yo le aplico también o está tomando antiulcerosos como la cimetidina, pues voy a elevar el riesgo de la interacción. Inhibidores de la colinesterasa. Cuando hay pacientes que están tomando medicamentos para el Alzheimer, hay que hablar directamente con el neurólogo porque se va a modificar los medicamentos que le mande el neurólogo, se van a modificar su biotransformación y su efecto. Nosotros no debemos de quitar ningún medicamento a ningún paciente.
tenemos que hacer una interconsulta. Tampoco debemos decir al cardiólogo qué anestésico nos recomienda. Un día hace tiempo, hace ya muchos años, le habló un cardiólogo que le pregunté, oiga, ¿usted qué me recomienda? ¿Poner anestésico con vasoconstrictor y sin vasoconstrictor? Lo que yo pienso que fue, y que dijo esto, a ver, me está hablando un dentista y en mi vida he puesto una anestesia local. Este dentista ha de poner 10 diarias y me está preguntando a mí, que soy cardiólogo, que no he puesto nada y que eres el rey de la anestesia y no sabe ni siquiera lo que está poniendo. Pero en las mujeres embarazadas a veces también sí es importante decir, porque le va a tener mayor confianza al ginecólogo que al dentista. Entonces, hablar siempre, más vale pedir ayuda que pedir perdón, ¿sí? Entonces, que tengamos mucho cuidado con los medicamentos. Perdón. Pacientes con migraña, hipotensión, pueden poner el que ustedes puedan. Se puede revertir un poco el efecto. Grado de interacción 5. Todo lo que son los estimulares y depresores del sistema nervioso, sobre todo los antidepresivos, ¿sí? Pueden aumentar nada más el metabolismo. En general, uno de los peligrosos que se puede combinar con los anestésicos locales es el litio. También, afortunadamente, ya no existen los antidepresivos tricíclicos, que causaban un gran daño. Entonces, podemos nosotros, de una manera dosis e inyectar lentamente, de poner el grado de interacciones baja con los antidepresivos. Cuando son con lo que es la epinefrina, se pueden potencializar los efectos, pero vuelvo a lo mismo, ¿sí? Si colocamos nosotros lentamente y con la dosis adecuada, la gravedad va a ser menos. Pacientes con drogas, metanfetaminas, todo esto, tener mucho cuidado, porque sí puede haber un efecto vasoconstrictor que el propio organismo haga, es un grado de interacción con riesgo y puede provocar vasoconstrictor y subir la presión. Con los antipsicóticos, grado de interacción también. Muchas veces pensamos que poner tranquilizantes y poner eso nos van a causar. No causan, aunque lo sueñen 1000 veces, lentamente y dosis adecuadas. Cuando hay una enfermedad neurológica, aquí sí hay que tener mucho cuidado con todos estos síndromes que desmielinizan el sistema nervioso. Hay que poner los anestésicos de menor potencia y de acción intermedia porque entran directo al nervio. Entonces podemos causar problemas de toxicidad. Alcohol, ¿sí? Alcohol, pues va a hacer que esto se metabolice mucho más rápido. Sí, tenemos que darnos a respeto. A mí en una o dos ocasiones me llegó un paciente con aliento alcohólico. Yo también andaba, entonces estuvimos a mano, ¿verdad? Pero eso es una falta de respeto. Como dice llegó un paciente, no fue a mí, me lo contaron, ¿eh? Ay, doctor, qué pena me da, pero vengo de comer y no me pude lavar los dientes. No se preocupe, yo acabo de ir al baño y tampoco me lavé las manos. Que nos respeten. ¿No se lavé los dientes? Ándele. Y al final se lo cobramos el cepillito. ¿Sí? O los que les regalen aquí, eso, se lo dan gratis. Entonces, tener cuidado porque se metaboliza. Con la marihuana, como muchos de ustedes conocen a la marihuana, no. Pues por libritos y todo eso. Esto va a inhibir los efectos de los receptores muscarínicos. Estos receptores muscarínicos son los que se encargan también de lo que es el efecto del metabolismo. Entonces, puede haber efectos, si está bajo los efectos, puede haber efectos y problemas tranquilos, pero sí de problemas cardiovasculares, pero sí es posible. No sería correcto, pero si el paciente es adicto a la marihuana, con un día o dos que la deje de fumar, lo podemos atender, nada más que se va a metabolizar mucho más rápido, mucho más rápido. Marihuana con epinefrina, ¿sí? Pueden presentar una depresión y son efectos sedantes, se intensifican. Entonces, si es un paciente que lleva muchos años fumando marihuana, pues entonces se pueden intensificar este tipo de situaciones.
Cocaína, peligro, peligro, peligro. El paciente que esté bajo los efectos de la cocaína y se le aplica anestésico con vasoconstricción, muerte segura, ¿sí? Va a estimular la liberación de noradrenalina e inhibe su recaptación y por lógica todo se va al corazón. Entonces, va a aumentar la respuesta adrenérgica, estimula la liberación de norepinefrina y aumenta el riesgo de desarrollar arritmias, hipertensión y paro cardíaco. El paciente fallece 2-3 minutos. Entonces, sí nos podemos dar cuenta si un paciente está drogado, definitivamente lo sabemos. Ahora, si ese paciente es adicto a la cocaína, con 48 horas se puede atender tranquilamente, nada más que sin vasoconstrictor. Si el paciente es cocainómano, se puede aplicar sin vasoconstrictor, sin problemas, lentamente. Ahora, hay que espantar al paciente. ¿Consumes alguna droga? No, ¿cómo va a consumir? Ah, qué bueno, porque mira, si te pongo anestesia y consumes alguna droga, te vas a morir. No, hombre, me meto hasta lo que no esté cree, doctor. Entonces, igual lo mismo. Si eres adicto a la cocaína, entonces, ¿qué tienes que hacer? Dejarla 48, porque si no, vas a venir anestesia y te mueres. Así de fácil. Así es, grado de interacción 1. Con parálisis cerebral, con los anticonvulsionantes, no utilizar epinefrina porque es un grado de toxicidad. Grado de interacción es 4. Con algún tipo de cáncer pueden utilizar cualquier anestésico que tenga cáncer. Los anestésicos no tienen cáncer. Cualquier anestésico, un paciente que tenga desafortunadamente cáncer, con algún trasplante, es bien difícil, bien difícil. Yo en la vida he atendido, se supone que cuando recibe el trasplante, después de 6-8 meses se puede atender al paciente. Pero yo en la vida he atendido a un paciente así, porque cuando van a recibir un trasplante, les arreglan toda su boca, entonces están en óptimas condiciones, entonces es difícil, pero pueden poner cualquier. Pacientes inmunodeprimidos, sí. El virus del SIDA provoca desmineralización. No es tanto que tenga la interacción más que con el Lamprevir, que es un antiviral. Un paciente que tenga SIDA va a ser igual, hay que poner el anestésico menos tóxico y con vasoconstrictor para que no llegue tan rápido al nervio y lastime ahí. El Lamprevir, sí, va a aumentar las concentraciones, puede causar problemas de hipotensión y arritmias. Grado 1 de interacción, es con el único que da problemas. Anestésicos locales, con anestésicos locales no es lo super ideal, tampoco es lo super correcto, pero sí es posible colocar. Lo único que tenemos que tomar en cuenta, vamos a suponer, un paciente que pesa 40 kilos. La dosis de mepivacaína son 7 miligramos por kilogramo de peso. Lo que yo le puedo poner máximo son 280 miligramos de anestésico local. Por alguna situación, la que quieran, yo le apliqué 2 cartuchos, y digo que no hay que poner a aplicar, le apliqué 2 dosis de 36 miligramos, ¿sí? Ya son 72. Sí puedo yo combinar el anestésico sin pasarme de la dosis que planeé primero. Entonces, vamos a suponer, si le quiero poner articaína, que son 7 miligramos por kilogramo de peso, ¿sí? Si yo lo multiplico por 40 serían igual 280, pero yo ya le puse 72, entonces ya nada más le podría poner 110 miligramos de anestesia. ¿Sí? Sí se pueden combinar. Aquí mucho cuidado, medicamento para el acné que todavía se sigue utilizando, aumenta lo que son las transaminases y puede haber un grado de toxicidad. Es el único medicamento que ocasiona problemas. De hecho, está 100% en lo que viene el blister donde viene la isotretinoína, que no debe de recibir tratamiento dental. Hay que hablar con el dermatólogo y eliminarlo y quitarlo, porque sí puede causar grandes problemas. Bifosfonatos que ustedes quieran de anestésico. El bifosfonato nada más recuerden que se actúen cuando son situaciones de, si vamos a hacer una extracción, de tener mucho cuidado. ¿Ven? La meperidina también puede incrementar
o lo que es las concentraciones del anestésico. Es el Demerol, es un analgésico, se utiliza a nivel hospitalario, pero a veces algunos pacientes se lo están tomando, ¿sí? Y por último, pues tenemos que ver las contraindicaciones relativas, que son todas estas, ¿sí? Este tipo de contraindicaciones, nosotros si tenemos los cuidados de poner y aplicar anestésico de una manera correcta, no vamos a tener problema. Las relativas son todo ese tipo de enfermedades también, que aunque sean atípicas, hay que tener cuidado. Evitar la prilocaína en estos casos y definitivamente las contraindicaciones absolutas, que son cuando son alergia a los anestésicos y el metabisulfito de sodio. Hay un engaño, ya voy a acabar, ya voy a acabar. Hay perdón, hay aquí una situación que tenemos que controlar. Si algún día me hacen el favor también de invitar para hablar yo soy el jefe de departamento de urgencias ahí de la Facultad de Odontología. Y hay que corroborar bienmente cuando los pacientes también nos echan mentiras de hacer una buena historia clínica. ¿Usted es alérgico a la anestesia? Sí. ¿Qué le pasó? Híjole, el corazón se me salía. ¿Eso es alergia? Me desmayé. ¿Sí? Me sentí raro. Eso no es alergia. Para que haya una alergia, que tenemos que diferenciar del shock anafiláctico. Para que haya una alergia, tiene que haber síntomas. Los más frecuentes son eritema, etc. ¿Sí? Entonces, no es el paciente alérgico. No existe. Lo que más alergia ocasiona es el metabisulfito de sodio, no tanto la sal anestésica. Pero si el paciente les dice, sí soy alérgico, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué le pasó? De repente empecé y no podía respirar, se me puso todo el cuerpo con ronchas, empecé a tener náuseas, Para que se haga un shock anafiláctico, se requieren de que estén involucrados 4 sistemas. Si no están involucrados 4 sistemas, que puede ser la piel, el digestivo, el respiratorio, ¿sí? Si no están involucrados los 4 sistemas, no es shock anafiláctico. Entonces tenemos que hacer una excelente historia clínica, ¿sí? Bueno, pues no me queda nada más que darle las gracias. Sí, un aplauso por favor para el doctor Macuset.